entender lo que le voy a decir. La Iglesia Adventista del Séptimo Día no tiene posición oficial sobre interpretaciones proféticas. Lo que nosotros tenemos son métodos para la interpretación de la profecía. Nosotros adventistas somos historicistas y interpretamos las profecías bíblicas usando el método historicista. Una de las varias características del método historicista es el principio día-año, donde llegamos a creer que en profecía un día representa un año. ¿Por qué estoy abriendo el estudio con esta afirmación que quizá pueda traer algo de incomodidad o mismo de polémica? Claramente no es mi objetivo eso. Es importante porque en esta lección vamos a hablar bastante de las profecías que aparecen en Daniel y cómo ellas se mezclan con ese discurso de Jesús que aparece en Marcos capítulo 13 y que se repite en otros evangelios de manera más famosa en Mateo 24. Es muy importante que nosotros tengamos claro algunas cosas. Nosotros no tenemos condiciones de decir, así será y punto final. Tenemos condiciones de teorizar o mismo de imaginarnos cómo serán las cosas. Por eso comienzo este estudio haciéndole a usted una alerta y una invitación a que no se cierre en interpretaciones, que siempre mantenga la posibilidad de que las cosas sean quizá un poco diferentes. Porque de esa manera yo siempre estaré buscando conocer más. Nosotros no tenemos condiciones de decir exactamente cómo será el futuro. Nosotros como movimiento adventista comenzamos de un error de aplicación y de interpretación profética. Y deberíamos aprender todos los días, recordar todos los días de ese gran chasco y que ese gran chasco nos ayude a alejarnos de cerrarnos en relación a cómo serán las cosas. Hay una cosa que tenemos seguro, Cristo muy pronto vendrá. Eso es lo único que tenemos seguro, claro como 2 y 2 son 4. El método de la venida de Cristo, nosotros sabemos, todo ojo lo verá. Será audible, será visible y todo el mundo tendrá la oportunidad de ver al mismo tiempo la venida del Señor Jesucristo. Ahora, los detalles de la profecía, qué se aplica, cómo se aplica, cuándo será, cuándo no será, esos detalles nosotros podemos y tenemos la libertad de teorizar, de intentar entender o mismo de dar nuestro parecer. Pero recordemos que nuestro parecer es solamente nuestro parecer, nuestro entendimiento de la profecía, solamente nuestro entendimiento de la profecía. Y por eso la Iglesia Adventista del Séptimo Día no toma posición oficial de qué significa qué en cuestiones proféticas. ¿Está bien? Esto dicho, vamos a intentar entender el discurso de Cristo y vamos a ver qué es lo importante en lo que tiene que ver con la escatología. ¿Qué es escatología? Es el estudio de los últimos eventos, de los eventos finales. Vamos a buscar entender el discurso de Cristo, vamos a ver qué es lo que el autor sugiere que puedan significar y más importante, vamos a ver, porque Cristo deja claro eso, qué es lo importante en cuestiones de preparación para la venida de Cristo. Y ahí le dejo, para cerrar esta introducción, una pregunta. ¿Usted cree que está preparado para la venida de Cristo? ¿Usted cree que está listo si Cristo viniera hoy día? Comúnmente la respuesta de muchos es creo que no. Y esa respuesta se basa en el hecho de que estamos mirando hacia nuestra vida. Miramos a lo que somos y a lo que hacemos. Miramos nuestra condición pecaminosa y pensamos que la salvación depende de nuestra perfección. Y no, la salvación no depende de nuestra perfección. La salvación depende de la gracia maravillosa del Señor Jesucristo. Hay una frase que se atribuye a Martín Lutero, yo no tengo cómo precisar esto, pero una frase que se atribuye a Martín Lutero es al decir de que al mirarme a mí no veo cómo me pueda salvar, pero al mirar a la cruz de Cristo no veo cómo me pueda perder. Por eso, querida amiga, querido amigo, ¿estaría usted listo para la venida de Cristo? Para contestar esa pregunta, yo le invito a mirar a la cruz, a mirar el amor de Dios por usted y a intentar entender todo lo que Cristo está dispuesto a hacer para salvarlo.
Desde esa perspectiva, nosotros estamos listos para la venida de Cristo. Eso no quiere decir que no podemos mejorar. Seguimos avanzando, seguimos creciendo, porque la caminada en Cristo solamente terminará en aquel grandioso día, cuando Él finalmente regrese a esta tierra. La lección hace una pausa en la conversación profética para presentar el único momento donde el Señor Jesucristo habla sobre una ofrenda de dinero. Es la historia de una señora que trae 2 moneditas muy pequeñitas, que representaban el 1/32 de un sueldo del día. O sea, vamos a imaginarnos que alguien trabajando, pues sueldo mínimo aquí en Illinois serán sus $15, y una persona trabajando las 8 horas del día, pues llegará ahí a sus $120. Pues dividido eso por 32, es eso más o menos lo que la señora acabó dando de ofrenda. Algo muy pequeñito que fue reconocido por el Señor Jesucristo. Porque Cristo confronta la actitud de esa señora a la actitud de los ricos que venían a depositar mucho dinero, muchas monedas. Algunos llegan a decir que en los tiempos bíblicos los ricos hacían sonar trompetas para que la gente pudiera darse cuenta de que estaban donando, y donaban las monedas y hacían cuestión de que la gente escuchara el ruido de las monedas para que pudieran ver qué tanta piedad tenían esas personas, qué tan dedicados eran esas personas. Mira, la lección que encontramos aquí en este texto, es de que mis intenciones son tan importantes como mis acciones. Hacer algo bueno con malas intenciones es nulo. Portarme bien con malas intenciones no me sirve de nada. Cristo llega a llamar ese tipo de actitud de sepulcros vacíos, sepulcros blanqueados. Es algo muy bonito por afuera, pero por adentro es pútrido, es apestoso, es sucio, es muerte. Mis intenciones son más importantes, diría yo, que mis acciones. Por eso es muy importante, ojo aquí, y entienda eso, es muy importante evaluar por qué hago las cosas. Es muy importante entender por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. No importa qué tan bonitas son las cosas que yo hago, no importa qué tan bonitas son las palabras que yo digo, no importa qué tan impactantes son mis acciones o mi manera pública de ser. Si por adentro mis intenciones son de muerte, son de putrefacción, son de mal olor. Y así es la religiosidad de mucha gente. Por afuera somos lindos, por adentro estamos carcomidos por el cáncer de la codicia, de la concupiscencia, de los pecados que no queremos dejar. Querido, mira, es muy bueno ser bueno y deberíamos todos buscar ser buenos. Pero más importante que mostrar públicamente que somos buenos es que seamos buenos en la soledad de nuestra casa, con las luces apagadas al fin del día. Carácter no es lo que muestro a las personas. Carácter es lo que soy cuando nadie me puede ver. Y sería genial que nosotros tuviéramos eso en cuenta. Más importante que parecer es ser. Y esa es la historia que encontramos en esa viuda. Al mismo tiempo, el Señor Jesucristo propone aquí que la corrupción del templo y de los líderes religiosos no puede servir de excusa para mi infidelidad para con Dios. Interesante notar que el Señor Jesucristo nunca dijo para que no ofrendaran al templo. Nunca. Es triste encontrar que en nuestros días encontramos mucha gente que se siente en el derecho, se siente como si estuvieran sentados en un caballo de justicia para decir no den sus ofrendas en las iglesias porque los pastores son corruptos.
pues sería inocente de mi parte decir que todos los pastores, que todas las iglesias y que todos los líderes son honestos 100%. Tristemente hay gente por ahí, y no está en mí decir quién es y quién no es, pero tristemente hay gente por ahí que no ha sido fiel a Dios en el manejo de las finanzas de las iglesias, sea en la iglesia adventista o en otras iglesias tantas. Pero el error de mi hermano no me da a mí la apertura para equivocarme. Así que, querida amiga, querido amigo, el trabajo de su iglesia es muy importante y es un privilegio para nosotros participar financieramente de la misión de la iglesia. Y yo estoy de acuerdo que tristemente por veces las cosas no se hacen como deberían ser hechas. Pero eso no puede ser mi excusa para seguir sin obedecer y sin hacer la obra de Dios. Así que, por favor, haga a un lado cualquier idea de corrupción. Si hay, Dios se encargará de poner mano en eso y las personas que se están portando mal responderán delante de Dios. Usted y yo tenemos una misión, sermos fieles a Dios en nuestros diezmos y ofrendas, avanzando la misión, ayudando a avanzar los trabajos de la iglesia. Y en ese día de la venida de Cristo, nosotros entonces veremos quién es quién, qué es lo que pasó. Y ojalá, si aquí algún líder, algún hermano está mal usando los fondos de la iglesia, ojalá un día entienda que debería cambiar su actitud. Y yo en mi corazón lo único que puedo hacer es orar para que Dios no me deje mirar esas cosas equivocadas y que me deje avanzar rumbo al cumplimiento de mi deber para con Dios. El historiador Flavio Josefus describe el templo de Jerusalén como una obra linda, grandiosa. Las columnas del templo, era necesario 3 hombres de manos dadas para poder abrazar esa columna de tan grandes que eran. Esa estructura llamó la atención de los discípulos y los discípulos, pues, al salir del templo, le dicen al Señor, mira qué cosa increíble esto. Mira qué cosa increíble esto. Interesante que hay un contraste entre la adoración de los discípulos al templo, vamos a decirlo así, la adoración, la admiración de los discípulos al templo con la ofrenda que acababan de ver. Lo que el Señor acababa de enseñar de una ancianita que da todo lo que tenía. El contraste es muy interesante. Y es ahí que el Señor Jesucristo entonces comienza su discurso profético. No quedará piedra sobre piedra. Para ellos parecía pues imposible que eso pasara. La historia muestra que pasó. No quedó piedra sobre piedra. Algunos estudiosos, algunos historiadores, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad escuché esa información. No sabría precisar quién dio esa información. Pero algunos historiadores dan a entender de que los soldados, había tanto oro en el templo y se prendió fuego al templo, que el oro comenzó a derretir de las paredes. Y los soldados romanos y los que estaban ahí comenzaron a revolcar las piedras para poder quitarse ese oro, para llevarse ese oro. De ahí es que se cumple supuestamente la profecía de Jesús al decir, no quedará piedra sobre piedra. Interesante, ¿no? Ahora, algo me llama la atención aquí, es 2 puntos que me llaman la atención aquí. Es uno, ¿dónde está nuestra alabanza? Yo soy pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y tengo mucho, tengo mucho orgullo de nuestra iglesia. Creo que la Iglesia Adventista hace un lindo trabajo. Es una institución mundial. Creo en la lisura y en la honestidad de los administradores de nuestra iglesia, aunque me siento muy libre de decir que no estoy de acuerdo con todas las decisiones que se toman, pero creo en la honestidad, creo en el corazón correcto de nuestros líderes, creo que hacen lo que creen que sea la voluntad de Dios y en eso yo aplaudo. Pero hay algo que por veces nosotros no nos damos cuenta, que nuestra adoración no puede ser a una institución. Vuelvo y repito,
La iglesia adventista yo creo que es la iglesia remanente de Dios y creo en la misión que tenemos. Pero mi adoración no puede ser a la iglesia. Mi adoración no puede ser a la iglesia. Mi adoración no puede ser a un pastor. Mi adoración no puede ser a una institución. Los discípulos estaban admirados del templo. Así también muchos de nosotros estamos admirados de lo que la iglesia hace. Y creo que la iglesia hace un muy buen trabajo, pero la iglesia no puede ser objeto de adoración. Por más que Elena White diga que es la niña de los ojos de Dios, la iglesia no es objeto de adoración. Mi adoración no es a un sistema, no es a una estructura, no es a una organización mundial. Mi adoración es al Dios de esta iglesia, es al Señor de esta iglesia, es al Señor que comisionó esta iglesia, que despertó en el corazón de los pioneros la urgencia de la predicación del Evangelio. Es ahí donde tiene que estar mi adoración. Yo admiro el trabajo que la iglesia hace, no tenga duda de eso. Y tengo mucha gratitud a todo lo que la iglesia hizo por mí, porque no solamente soy pastor, soy hijo de pastor y todo lo que tengo se lo debo a esta iglesia. Pero jamás podemos poner nuestra adoración en un templo o una institución. Si las profecías se cumplen como creemos que se cumplirán, en la venida de Cristo no habrá iglesia adventista del séptimo día como organización, como institución. Y estamos nosotros listos para ver eso pasar, para pensar un poquito. Y alguien va a agarrar mi video y dice, Pastor Rubén dice que la iglesia va a acabar. Antes que usted haga eso, piense lo que le estoy diciendo. Si las profecías se cumplen como nosotros creemos que se van a cumplir, no habrá institución adventista del séptimo día. Interesante, ¿no? Va a pensar ahí, para dejarles pensando. A ver, ¿qué es lo que piensa? Escriben en los comentarios. Voy a leer los comentarios de esta semana. Pero otra cosa me llama la atención aquí. Es que la énfasis de Cristo no es en la tragedia. Cuando Él habla de la profecía, su énfasis no es en la crisis. Su énfasis es en la preparación. Y es aquí donde yo creo que muchos de mis colegas evangelistas proféticos se equivocan. La profecía debe ser predicada. Pero la énfasis de la profecía no puede ser en las crisis, no pueden ser en las persecuciones. Que los jesuitas están dominando las cosas, no, que hay que huir para las montañas, no, que siempre, y eso me preocupa porque muchos buenos evangelistas de profecías prefieren enfocarse en crisis, en entender bestias, en entender persecuciones y cuándo va a comenzar y que no sé. Y se olvidan de que la predicación de Cristo en profecías fue enfocada en la preparación de los discípulos, en cómo tenían que estar preparados para enfrentarse a las cosas que vendrían. Y algo que me llama mucho la atención es que en todos los momentos Cristo los lleva a aprender a depender de la guía del Espíritu Santo. Porque, queridos, y yo sé que lo que voy a decir puede generar algún incómodo en algunos y algunos incluso se sentirán tentados a crear videos contestándome. Y está bien, es su derecho a hacerlo, pero ojo aquí. Nosotros, utilizando el método historicista de interpretación profética, no tenemos condiciones de decir será blanco, amarillo, rojo, verde. No tenemos condiciones de decir será mañana, después pasado mañana, el próximo. No tenemos condiciones de decir será así, punto final. Entonces yo no puedo estar hoy día como preparación para la venida de Cristo esperando que las cosas pasen como yo creo que pasarán. Creemos que vendrá una persecución. ¿Cómo será esa persecución? Pues no sabemos. No se podrá comprar ni vender. Está bien. ¿Cómo se hará eso? No sabemos. No tenemos condiciones de precisar. Yo me acuerdo cuando era muchacho que salieron los primeros códigos de barra en las mercancías. ¿Y cuánta gente pensó que esa era la marca de la bestia? No tenemos condiciones de precisar cómo serán las cosas. Pero sabemos una cosa, pasarán. Y si yo estoy conectado al Espíritu Santo, yo tendré la sabiduría de entender, está comenzando. Y me arriesgo a decir, ya dije eso varias veces, me arriesgo a decir que las persecuciones que nosotros creemos que pasarán ya comenzaron.
Comenzaron ataques fuertes a la familia, comenzaron ataques fuertes a los que quieren defender principios conservadores, comenzaron ataques fuertes a aquellos que quieren decir lo que la Biblia dice. Y ese es un tipo de persecución. Pero para eso tenemos que tener la sabiduría del Espíritu para saber, ¿es esto un ataque? ¿Es esto una persecución? Queridos, hablemos de profecías, pero enfoquémonos en nuestra preparación y en nuestra misión. Y lo demás, a su tiempo, el Espíritu nos revelará las cosas como serán y nosotros sabemos qué camino seguir. Vamos a comenzar este estudio leyendo la palabra de Dios. Por favor, acompaña en pantalla. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no se dé en el invierno. Marcos capítulo 13, versos 14 a 18. En la lección del día martes nosotros podremos ver exactamente lo que estaba hablando en el estudio del día lunes. Queridos, hay una paz gigantesca en decir no sé. Nosotros no sabemos todas las cosas. Nosotros no sabemos todas las cosas, en especial de la Biblia. Me arriesgo a decir eso sin miedo a estar equivocado. Lo que no sabemos es más de lo que sí sabemos, en cuestiones bíblicas. Yo tengo en mi corazón seguro de que todo lo que necesitamos saber para nuestra salvación sabemos. Pero hay mucho que no entendemos de la Biblia. Mucho. Aquí está un ejemplo de estos. De las cosas que nosotros como iglesia adventista no tenemos una interpretación oficial y sí tenemos un método. El método es el método historicista. Y aquí se presentan en este texto que leí dos personajes. El primero es el Mesías, que es traducido de manera correcta, que apunta para la venida del Señor Jesucristo. Hasta ahí entendemos. Pero el texto bíblico trae la abominación asoladora. Y ahí es donde nosotros no entendemos. ¿Qué es la abominación asoladora? Y gente, queridos, hay muchas maneras de interpretar esto. Algunos llegan a interpretar que fue el rey griego Antíoco Epifanes, 2 siglos antes de la venida de Cristo, que profanó el templo. No creemos, yo personalmente no creo, y el autor de la lección propone que también esta interpretación es equivocada, porque claramente el Señor Jesucristo apuntaba para algo que pasaría después de él y no antes de él. Y Antíoco Epifanes fue 2 siglos antes del Señor Jesucristo. El autor de la lección propone que la desolación, abominación asoladora sería la colocación de estandartes romanos en el templo de Jerusalén. ¿Por qué esa interpretación me parece más acertada? Porque la historia muestra que cuando eso pasó en el año 60 después de Cristo, los cristianos huyeron de Jerusalén y fue lo que les salvó. Los cristianos se salvaron de la destrucción de Jerusalén porque entendieron estas señales. Ahora, vuelvo a insistir. Yo, en lo personal, estoy de acuerdo con el autor de la lección y creo que la abominación asoladora fue la colocación de esos estandartes. ¿Eso quiere decir que es así, punto final? No, claro que no. Lo que no sabemos es más de lo que sí sabemos. Lo bonito de esto es que un día usted y yo estaremos en el cielo y podremos estudiar estos temas a exhaustión. Y cuando tengamos dudas, podremos preguntar al Maestro Cristo y decir, ¿qué es lo que quisiste decir? Ahora, gente, y eso es lo que me preocupa. Por veces gastamos 1 hora y media de seminario queriendo entender quién es la abominación asoladora. En una charla profética, una semana profética, 1 hora y media intentando entender esto aquí. Y la pregunta es muy sencilla, pues ¿para qué?
¿En qué va a aumentar mi fe en Cristo? ¿En qué va a aumentar mi vida cristiana saber quién es la abominación asoladora? ¿O cuántos metros de ancho tenían los muros de Jericó? ¿O cuántos animales entraron al fin a la arca de Noé? Por veces nosotros queremos, en el afán de parecer más listos de lo que de verdad somos, tener respuesta para todo en la Biblia. He aprendido a estar en paz en no saber mucha cosa. Porque cuando uno reconoce que no sabe, se llena de la motivación de estudiar. Y a mí me gusta estudiar, me gusta pesquisar. Lo que sí se puede saber y entender de este punto aquí es que Cristo siempre nos dejará información necesaria para tomar decisiones. Tanto así que cuando se pusieron los estandartes en el templo de Jerusalén, los cristianos huyeron. Tuvieron condiciones de hacer eso. Cristo nunca nos dejará sin información necesaria. Si no hay revelación total y plena sobre la abominación asoladora, es porque no es importante. No es vital para mi salvación. Lo que es importante para mi salvación está claro. Y eso es, Dios me ama y me quiere salvar. Y con esa información, yo puedo ir a todos los rincones de la tierra ganando gente para Cristo. Así que, querido, enfoquémonos en lo que es de verdad importante. Y lo que no es vital, no gastemos tanto tiempo con eso. Yo creo que así nuestra vida cristiana será más placentera y más sabrosa. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios para comenzar este estudio, porque de esta manera tenemos mejores condiciones de entender lo que el autor de la lección quiere enseñar. Acompañe en pantalla, por favor. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Marcos capítulo 13, versos 19 a 23. Crisis final. A muchos, en especial en la iglesia adventista, les gusta hablar de crisis. ¿Cómo les gusta una crisis? Aparece una guerra, se asoman todos. Un temblor, se asoman todos. Un nuevo presidente en Estados Unidos, se asoman todos. Y la gente se vuelve loca porque les gusta una crisis. Esas crisis generan una idea de que estamos más cerca a Cristo y todo eso. Por eso yo más o menos entiendo de dónde vienen las personas que les gustan ese tipo de crisis. Pero la Biblia no es un libro de crisis. La Biblia es un libro de salvación. Y el gran punto de esta porción de la Biblia que leímos es Dios diciendo, yo les dije todo. Yo les dije todo. Les mostré todo. Yo no tengo que tenerle miedo al futuro. Basta que yo dé una mirada hacia el pasado y vea cómo Dios me ha protegido durante toda mi vida. Tenerle miedo al futuro es llegar a dudar del poder de Dios. Yo me imagino que usted, querido amigo, puede que esté viviendo un momento muy difícil y mire a su futuro y vea tormentas sin fin. No le tenga miedo. Dios jamás lo abandonará a usted. Él jamás lo dejará solo. Usted puede contar con la mano poderosa de Él, con toda la fuerza que viene de los cielos. Usted tiene el poder de Dios al lado suyo. Avance en el nombre del Señor Jesucristo. Algunas cosas me llaman la atención aquí. Vuelvo a repetir. No tenemos condiciones de decir qué gran tribulación es esta. Lo que sí podemos saber es que hay alertas de parte de Dios de que aparecerán personas queriendo confundir a los escogidos de Dios.
¿quiénes son los escogidos de Dios? Todos nosotros. Y aparecerán personas queriendo engañar, queriendo mentir. Y queridos amigos, queridas amigas, yo no puedo hablar de otras iglesias. Por veces nos gusta decir, no, ven que el pastor de la iglesia evangélica ese, que el cura ese, que el pentecostal ese, son falsos profetas, falsos cristos. Pero quizá valdría la pena nosotros mirarnos a nosotros un poquito más. La cantidad de falsos maestros que quieren entrar a la iglesia hoy día y se pintan con aire de misericordia, de bondadoso. No, yo soy el tío este, yo soy el pastor este, yo soy el amiguito este. Y de manera muy mascarada tiran su veneno para atacar a la iglesia. De manera muy mascarada tiran su veneno para golpear los fundamentos de la iglesia. Estos días me llegó la información de que una persona que tiene una cierta amistad con mi familia había abandonado el hogar y se metió en las montañas de Brasil. Porque un maestro, un predicador de profecías les dijo que era hora de abandonar las ciudades, de salir de los centros urbanos, ir a las montañas a esperar a Cristo, de que la iglesia estaba corrompida, de que los pastores son corrompidos, de que nadie sirve. Y la señora dejó a su esposo de años de matrimonio, un hombre de Dios, un buen hombre, dejó a hijos, nietos, abandonó todo para seguir a un falso maestro de esas invenciones de cuentos, de profecías mal estudiadas. La profecía jamás puede ser usada para separar familias. Jamás. Por eso la alerta del Señor Jesucristo aquí, por eso su alerta de decir, cuiden, porque vendrán falsos cristos y falsos profetas. Por eso nosotros estamos esperando que alguien se pinte como el Señor Jesucristo. En Brasil había una figura caricatura llamada Henri Cristo. Es un personaje, era casi no tenía seguidores, un par de niñas ahí que lo caminaban, pero nadie nunca lo llevó en serio. Y la gente decía, ven ahí un falso Cristo. No, es un pobrecito, es un cómico prácticamente. Los falsos cristos que vienen son esos que entran a la iglesia queriendo engañar, sacar provecho de la gente. Con esos hay que tener mucho cuidado. Los alertas del Señor Jesucristo son contra estos que se visten de misericordia para atacar la grey, para desbandar al rebaño, para dividir familias, para crear divisiones en las iglesias. Y con estos tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Aquí en la asociación donde trabajo, una de nuestras iglesias se desapareció, fruto de un ministerio de esos, si es que se puede llamar eso de ministerio, que vinieron y acabaron con la iglesia, dividieron la iglesia, volvieron familiares contra familiares. Fue un triste fin de un grupito. Fruto de esta gente que se pintan, que son falsos cristos, falsos profetas, que traen enseñanzas mentirosas a la iglesia y que hacen más daño que bendición. Tenemos que tener mucho cuidado, porque no todo lo que se pinta de misericordia viene de Dios. Así que vale la pena tener nuestros ojos bien abiertos para eso. Recuerde una cosa, no es malo no saber. Y es muy importante que usted esté en paz con eso. Y aquí, en esta otra porción de la lección, el día jueves, y le recomiendo la lectura de todo el capítulo 13 del Evangelio de Marcos, encontramos el Señor diciendo que nadie sabe el día y la hora. Nadie sabe. Estos días alguien me comentó de que uno de esos que se gusta vestir de misericordia, de no, que soy bueno, de que pobrecito de mí, que todo el mundo me ataca, ahora comenzó a marcar fechas para la venida de Cristo. Y ese no es el único, hay un montón de otros que no son otra cosa sino falsos profetas, falsos cristos, que les gusta pintarse de misericordia para crear daño a la iglesia, intentando marcar fecha. Y eso no es nuevo. La iglesia adventista cometió ese error cuando era el movimiento milerita todavía.
William Miller siguió marcando fechas. Nosotros tuvimos ese problema en la iglesia, en especial con la llegada del año 2000, brotaron esos problemas otra vez. Queridos, es muy importante estarmos en paz con lo que no sabemos. Por eso la fe es vital para el crecimiento en el Evangelio. En la vida cristiana no hay muchas certezas. La única certeza que yo le podría dar así 100% seguro es de que Dios te ama. Dios nos ama, Dios es amor. La salvación por la gracia, la venida de Cristo. Pero ¿cómo será? ¿Cuándo será? ¿Cómo serán las crisis antes de la venida de Cristo? ¿Cómo serán las persecuciones? No sabemos. No sabemos. Está bien no saber. Lo importante es cómo me estoy preparando para todas estas cosas. Y mis amigos, mis amigas, la mejor, y me permite decir, la única manera de prepararme para la venida de Cristo es trabajando por Cristo. A usted que es maestro de escuela sabática, quiero invitarle en la lección del día jueves, no gastar mucho tiempo en minucias y en detalles pequeños. No. El autor de la lección llega a usar varias palabras para explicar qué es lo que el Señor Jesucristo quería decir aquí, cuáles eran las cosas que querían ser presentadas, qué palabras usó, qué no palabras usó. Puede llegar a ser muy complicado eso, presentarlo en la escuela sabática sin todo el tiempo y todos los recursos que uno necesita. Así que recomiendo no gastar tanto tiempo en eso. Recomiendo gastar tiempo en cómo nos estamos preparando para la venida de Cristo. Nadie se prepara, voy a repetir eso, nadie se prepara para la venida de Cristo escapándose por las montañas, nadie. No hay preparación metido en las montañas, escondido, aislado, no. La preparación para la venida de Cristo es trabajando, es predicando, es cumpliendo la misión, es dedicado a la oración, al estudio de la Biblia y a ayudar a mi prójimo. Mientras más trabajo, mientras más me dedico a la predicación del Evangelio, más preparado estoy para la venida de Cristo. Querido, por favor, escuche bien lo que voy a decir. Pare de perder tiempo viviendo una religión de fachada. Pare de perder tiempo viviendo una religión de críticas y de condenas. Para de gastar tu tiempo viviendo una religión de reglas y tradiciones. No vas a ganar absolutamente nada con eso. No vas a lograr nada enfocado en detalles, en reglas, en críticas, en condenas, en apuntar el dedo diciendo quién está en pecado y quién no está en pecado. La esencia del Evangelio es, me estoy preparando para el día de la venida de Cristo. Y la respuesta es, estoy trabajando, amo a mi prójimo, ayudo a alguien, gasto tiempo en la presencia de Dios. Esa es la vida religiosa, esa es la religión. Conectarme con Dios, conectarme con mi prójimo, amar a mi Dios y amar a mi prójimo. Nunca fue nuestro trabajo condenar a nadie. Así que paremos con eso. Cristo muy pronto vendrá y es muy importante que su pueblo, que se llama por su nombre, llegue a ser una bendición a todas las personas con quien llegamos a tener contacto. ¿Cómo te conocen las personas? ¿Como el cristiano radical del que no puede hacer nada? ¿O como el vecino amoroso que ayuda, que siempre está dispuesto a atender? Quizá la gran ayuda que el Evangelio necesita de usted es que usted pueda sonreír al que necesita una sonrisa, que usted pueda extender la mano al que necesita de ayuda. Si hacemos eso, lograremos cambiar el mundo para mejor y prepararnos mejor para la venida de Cristo. Llegamos al último día de este estudio y voy a leer un párrafo de la lección que me llamó la atención porque el autor propone una pregunta muy inteligente. Dice de esta manera, ¿cómo podemos los adventistas del séptimo día, desde el punto de observación ventajoso de la profecía, usar lo que está ocurriendo para llamar la atención de las personas hacia la esperanza que tenemos en Jesús y hacia la promesa de su segunda venida? O sea, todo lo que conocemos de profecía está sirviendo para atraer personas a los pies de Cristo.
Esa es la gran pregunta, gente. Vuelvo a repetir, ya dije eso en otras transmisiones, en otros videos. ¿Cómo yo quisiera ver campañas de profecía terminando con bautismos, terminando con gente entregándose a Cristo, terminando con cientos de personas entregando su vida al altar y diciendo, yo me quiero preparar para la venida de Cristo? Tristemente, donde he visto y cuando me mandan videos de internet y cuando puedo llegar a ir, lo único que veo son nuestros buenos hermanos de iglesia sentaditos, escuchando lo que ya saben. Es que como nos gusta hablar de profecía. La profecía es tan hermosa y creo que no hay nada, pocas cosas existen tan poderosas como la profecía para atraer las personas al Señor Jesucristo, a los pies del Maestro. Entonces, ¿cómo estamos usando la posición de ventaja que tenemos de conocimiento profético para atraer personas al Salvador? Esa es una gran pregunta. Y usted, mi querido hermano, mi querida hermana, que le gusta la profecía, usted más que nadie tiene que contestar esa pregunta. Permítame hacer una lectura del Deseado de toda la gente. Es una cita de Leonard White que nos va a ayudar a entender y a resumir lo que fue el estudio de esta semana. Por favor, acompañe en pantalla. Por cuando no sabemos el tiempo exacto de su venida, se nos ordena velar. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Los que velan esperando la venida de su Señor no aguarden en ociosa expectativa. La expectación de la venida de Cristo debe inducir a los hombres a temer al Señor y a temer sus juicios sobre la transgresión. Los debe despertar a la enormidad del pecado de rechazar sus ofrecimientos de misericordia. Los que aguardan al Señor purifican su alma por medio de la obediencia a la verdad. Combinan la vigilia atenta con el trabajo ferviente. Por cuanto saben que el Señor está a las puertas, su celo se aviva para cooperar con las inteligencias divinas y para trabajar para la salvación de las almas. Estos son los siervos fieles y prudentes que dan a la familia del Señor a tiempo su ración. Declaran la verdad que tienen aplicación especial para hoy, así como Enoc, Noé, Abraham y Moisés